Buenos días. Para mi Grupo Más Madrid es imprescindible empezar esta intervención acordándonos de las miles de víctimas fallecidas en residencias de la Comunidad de Madrid y enviando un importante abrazo a sus familiares, así como a los trabajadores y trabajadoras que esos días dieron todo por reducir el número de víctimas. Señorías, miren que ha visto cosas esta casa. Aquí se ha visto cómo le levantaban la cartera a gobiernos legítimos comprando diputados. En esta casa se ha visto cómo presidentes de la Comunidad de Madrid acababan en prisión y cómo otras tenían que dimitir entre escándalos de corrupción. Bueno, pues lo que van a perpetrar ustedes aquí hoy va a ser uno de esos episodios lamentables en los que se expone con toda crudeza la infamia, el deshonor, la vileza y la ruindad de la derecha en Madrid, de la derecha madrileña. Y todos y cada uno de ustedes va a ser responsable. Y todas y cada una de ustedes va a ser responsable con su voto. Ustedes saben, mejor que nadie, lo oportuno de dar continuidad a los trabajos de investigación de la Comisión de lo que pasó en las residencias de Madrid. Lo saben de sobra. Ustedes saben que si la Comunidad de Madrid estuviera gobernada por un partido de izquierdas y aquí hubiera habido 6.000 fallecidos, 1 de cada 3 fallecidos en España falleció en Madrid, a pesar de que solo tenemos el 13% de las plazas, teníamos el 30% de los fallecidos, esa diferencia de 17 puntos hubiera sido protagonizada por un partido de izquierdas. Si se hubiera sabido que teníamos protocolos que impedían a los ancianos acudir a los hospitales, si se hubiera sabido que además no les derivamos a ningún sitio, ni a las plazas de hospitales privados que estaban libres o a IFEMA, si se hubiera sabido que sacamos un plan proponiendo medicalizar esas residencias y nunca lo hicimos, montamos una operación que se llamaba Bicho, entregándole esa tarea sin contrato a una colaboradora de nuestro partido. Si todo eso se hubiera sabido, el señor Serrano, en vez de estar aquí haciéndose papelón, estaría en la calle con antorchas pidiendo no una, sino 10 comisiones de investigación. Ustedes esto lo tienen meridianamente claro. Si hoy van a impedir continuar los trabajos es exclusivamente por el intento de autoindultarse preventivamente, apoyándose en los votos del 4 de mayo. Y esto sería imposible hacerlo sin el concurso de ese partido de valientes, de Vox, que venían aquí presentándose como outsiders y dándose golpes de pecho, que decían que iban a poner firme a todo el mundo y se han convertido en la mascota que Isabel Díaz Ayuso pasea por los pasillos de esta Asamblea. Ustedes, señorías de Vox, les pierde la boquita. Hace menos de un año, la señora Monasterio, desde ese escaño de allí, se apropiaba, decía que había sido ella la que había montado la comisión de investigación y nos apremiaba al conjunto de fuerzas políticas a empezar los trabajos de investigación antes del verano porque urgía. Decía que había que reconstruir la Comunidad de Madrid y que eso no se podía hacer sin saber lo que había pasado aquí, que era una exigencia. Y hace menos de un mes, ustedes también decían que por supuesto que iban a apoyar a esta comisión de investigación porque había que resolver los problemas que continúan en las residencias. ¿Qué les han dado, señorías de Vox, a cambio de hacer el ridículo de esta manera y de vender a las personas mayores en la Comunidad de Madrid? Menudos outsiders que han tragado ustedes con el chiringuito de Toni Cantó y de Inda, con Teleayuso, con el cierre de la comisión que prometieron impulsar y con lo que se les haya puesto por delante. Vaya manera de cubrirse de vergüenza. Miren, en las más de 2 décadas que lleva la derecha gobernando la Comunidad de Madrid no tuvo tiempo de levantar un auténtico sistema de gestión pública de residencias. No lo tuvo. Tampoco tuvo tiempo de implementar un sistema de control de aquellas empresas a las que les entregaba el cuidado de las personas mayores. Pocas sanciones y desconocidas y por muy poca cantidad a empresas que generalmente estaban vinculadas a fondos buitre que ni siquiera se sabía quién estaba detrás de ellas. Y así, las denuncias por la mala alimentación de los mayores, por la pésima climatización en invierno y en verano, por la falta de personal y de cuidados, se han ido amontonando como colillas en un cenicero en la historia de la Comunidad de Madrid. Se creaban plataformas de afectados, se pronunciaban sindicatos, órganos independientes como el Defensor del Pueblo, también la oposición dentro de esta Cámara, alzábamos la voz siempre ante la indiferencia del Gobierno regional, sin fallo. Señorías, su modelo de residencias ya hacía agua antes del COVID. Era una vergüenza antes del COVID, demostrando que ustedes son malos gestores. Pero es que posteriormente, cuando vino la primera ola del COVID, demostraron además con sus decisiones que eran malos políticos. Porque ustedes efectivamente implementaron, bueno, para empezar no evacuaron inmediatamente las residencias entre los primeros brotes como les propuso Más Madrid. No activaron inspecciones que permitieran conocer el estado real de las condiciones de las residencias en los primeros días. Pusieron en marcha efectivamente protocolos vergonzosos y vergonzantes que impidieron el acceso a hospitales a miles de personas durante la primera hora entre mediados de marzo y mediados
del año pasado. No derivaron a esos residentes tampoco ni a hospitales privados donde había plazas. 0 derivaciones a hospitales privados desde las residencias públicas en esos días. Solo quien tuvo un seguro privado pudo salvarse en lo que es su máxima de funcionamiento, sálvese quien tenga. Tampoco derivaron a IFEMA, al Hospital Milagro, que era un milagro, porque solo admitía pacientes leves. No vaya a ser que con los graves se le contaminara la estadística. Ese fue su Hospital Milagro en IFEMA. Y finalmente tampoco medicalizaron las residencias como prometieron en el plan de choque del 12 de marzo. En vez de ello, le encargaron a la hija de un colaborador del Partido Popular la medicalización. Esta lo bautizó Operación Bicho. Y no hubo contrato de por medio. Y encargó a 3 ambulancias de Toledo, a las que dejaron sin pagar, la última opción de salvar vidas en la Comunidad de Madrid dentro de las residencias. El precario estado de las residencias, unido a esta serie de decisiones políticas, quizá permita explicar el hecho de que durante la primera ola Madrid acaparó el 30% de todos los fallecimientos. Y después de las malas decisiones vinieron las mentiras. La señora Ayuso mintió a esta Cámara diciéndonos a la cara que los protocolos nunca existieron, que eran meros borradores que ni siquiera se llegaron a enviar. Sin embargo, gracias precisamente a la comisión de investigación que iniciamos la legislatura pasada, tuvimos ocasión de conocer que, por supuesto que existieron, pues que no eran borradores, que se enviaron y que se cumplieron. Y por eso hay una caída de un 40% en las derivaciones de residencias a hospitales justo en la pandemia, cuando debería ser al revés. Si hay una pandemia, las derivaciones a hospitales suben, no bajan. Pues comparado con un mes sin pandemia, cayeron un 40%. Había algo que obviamente estaba frenando la entrada en los hospitales y eran los protocolos que ustedes implementaron y sobre los que mintieron después. El propio consejero del Gobierno de la señora Ayuso, el propio consejero, el señor Alberto Rollero, reconoció haber enviado varios mails al consejero de Sanidad alertándole de las posibles consecuencias, incluso penales, de mantener esos protocolos. Pero la señora Ayuso decidió premiar a quien la defendió a ella por encima de la salud de los madrileños y castigar a quien defendió la salud de los madrileños por encima de la presidenta. Eso fue lo que hicieron ustedes. Los indicios de negligencias extremadamente graves, la cantidad y variedad de testimonios que apuntalan esos indicios, las denuncias que se acumulan en los juzgados por parte de familiares y la exigencia de estos de continuar con la comisión de investigación, junto a numerosos informes de entidades como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, que les señalan a ustedes como responsables de la violación de al menos 5 derechos fundamentales, deberían ser motivos más que suficientes para reabrir esta comisión. No nos engañemos, con esta maniobra ustedes no buscan defender la verdad, ni a los familiares, ni nada parecido. Ustedes sencillamente se protegen a sí mismos, que son su única, primera y última prioridad. Nosotros les pedimos finalmente que no tengan la poca vergüenza, señor Serrano, de invocar para justificarse el supuesto escarnio de estos familiares con quienes no han tenido a bien reunirse ni una sola vez, durante la primera ola ni después, cuya opinión no conocen. Y por si le interesa, yo se la traslado. Las asociaciones de familiares de fallecidos han solicitado que la comisión continúe. Es una ignominia que usted use a estos familiares precisamente para negarles aquello a lo que tienen derecho. Termino, señorías. Si antes de la pandemia demostraron ser malos gestores y durante la pandemia demostraron ser malos políticos, con la decisión que van a tomar hoy, demuestran sencillamente ser malas personas. Muchas gracias. O sea, si se va a dedicar a decir demagogia sin entrar en ningún tipo de argumentación, pues no tiene que hacerlo. Mire, le voy a leer unas declaraciones. La muerte de nuestros ancianos en condiciones indignas y la existencia de protocolos para evitar su traslado a hospitales obliga a los dirigentes a asumir su responsabilidad. En Vox apoyaremos la creación de una comisión de investigación. Rocío Monasterio hace menos de un mes. ¿Pueden explicar este cambio de posición en menos de un mes? De pasar a considerar indispensable esta comisión a decir hoy que no la ven necesaria, porque es que le informo de que usted ni siquiera se enteró de la primera fase. Usted estaba en la comisión, pero es que no se enteró de en qué comisión estaba. Dice, es que no se hicieron propuestas de mejora, es que esa era la última fase prevista de la comisión. Las 3 primeras fases eran para esclarecer las responsabilidades de lo que había sucedido y la última, que no vamos a poder hacer porque ustedes lo van a impedir, era precisamente la de traer a expertos con vocación de mejorar el sistema de residencias. Y solo me queda para terminar, interpelar al señor Serrano y al Partido Popular. Yo le voy a decir lo que me gustaría a mí que hiciera en su intervención. Evidentemente no lo va a hacer lo que le parezca oportuno, normal. A mí me gustaría que en lugar de entrar en este juego de zascas, teniendo en cuenta que estamos hablando de la muerte de más de 6.000 personas mayores en esta comunidad, nos respondiera algunas preguntas que no ha respondido. Nos respondieran quién fue el que dio la orden de lanzar esos protocolos, por qué negaron que existieran,
¿Por qué no trasladaron a las personas mayores que estaban solas en habitaciones de residencias, muriendo solas, sin paliativos? ¿Por qué no las trasladaron a hospitales privados que tenían habitaciones libres y tampoco se las trasladó a IFEMA? ¿Por qué han tenido que morir solas todas esas personas y por qué no medicalizaron las residencias tal y como prometieron en el plan de choque? Me gustaría que respondiera a esas preguntas, ya que no vamos a tener ocasión de que nadie nos las responda en una comisión que ustedes se van a encargar de sepultar. Muchas gracias.